Los seres humanos somos excesivamente complejos. A veces nos llenamos de ciertas situaciones que se forman dentro de nuestra cabeza, quizás basado en algo real o quizás no real. Eso para mí es paradójico, porque quizás nos pasa algo, pero luego creamos un mundo a partir de eso. Entonces, pienso que a veces es indispensable dejarnos guiar para encontrar alternativas que nos ayuden a sacar esa información que está de más y concentrarnos en lo que realmente nos importa. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y estoy muy contenta de compartir este espacio. Conversemos de letras para el gran equipo de Cuéntame un libro y Ahora Canadá. Hoy tengo una escritora fantástica, una escritora que nos va a compartir un poco de su libro, un poco acerca de sus actividades. Ella es Mónica Reta. Mónica Reta es conferencista y motivadora internacional, psicóloga, coach de vida y ejecutiva, directora de Coaching Psicología, un grupo consultor dedicado a la formación y el desarrollo de profesionales y líderes para empresas y organizaciones de toda Latinoamérica. Capacitadora, conferencista, creadora de innumerables cursos, talleres, seminarios, webinars y varios de estos elementos para ayuda de cada uno de nosotros. Sin nada más que decir con respecto a su biografía, Mónica, bienvenida Bueno, a ¿qué este tal? espacio. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias. Un honor estar aquí charlando una vez más sobre mi libro y hoy con ustedes y para Canadá. Nunca me hubiera imaginado esto hubiera sido. Canadá, Canadá, Ecuador, México. Ya verás cómo nuestros peregrinos van a ir comentando, estás para diferentes países. Es un honor tenerte, es un honor tenerte, un honor poder conversar contigo. Algo que mencionaba pues al principio es esto específicamente de que a veces nos hace falta elementos para poder salir de ciertas situaciones. ¿Y sabes por qué lo comento? Porque hoy en día, no sé si la palabra psicólogo a la gente no le gusta mucho. Cuando dice, no, ¿para qué tengo que ir al psicólogo, por ejemplo? No, ¿que acaso estoy loco? Eso es lo que dicen en mi país, en Ecuador, ¿no? Pero pienso que todos necesitamos ese paso para buscar alternativas para mejorar. Y bueno, te tengo aquí, ¿verdad? Con un libro pues maravilloso que vamos a comentar más adelante. Quiero comenzar este diálogo felicitándote, porque hacer una pausa especial para aplaudir y destacar el hecho de que tu libro sale cuando tiene 56 años Sí, aproximadamente, exactamente, ¿verdad? hace 2 años, cuando tenía 56. Ah, cuando tenía 56 años. Hoy en día la gente es muy cuestionada y a veces pasa por esto de que ya es tarde para mí, no puedo hacerlo. Entonces, quiero que nos comentes cuál fue tu motivación principal para sacar este Bueno, en libro. realidad era algo que ya venía hacía mucho tiempo, es cierto, pensando, ¿no? ¿Por qué no escribir un libro? El libro para mí llega cuando yo hago un proceso personal para convertirme en escritora. Es decir, empiezo a indagar qué es lo que a mí me pasa, ¿no? Desde mí. Esto, por supuesto, y no voy a ser original, Elsa, tiene que ver con la pandemia. O sea, cuando todos de alguna manera nos recluimos, por eso digo, no, no soy original porque no soy la única, millones de personas en el mundo les ha ocurrido, ¿no es cierto? Estar, no sé si tanto recluida o distanciada, pero sí conmigo misma, ¿no? En mi casa y con mis sensaciones, mis emociones, mi historia, mis necesidades, mis cuestiones, como le ha pasado a tantísima gente. Mi bienestar y mi malestar, que en ese momento eran cosas que uno se cuestionaba. Bueno, ¿cómo estar bien? Eh, Ahí empecé a trabajar muchísimo algo que a mí ya me venía pasando y que sí se va acumulando con el tiempo, por supuesto que es el estrés. Yo estaba muy estresada cuando llegó ese momento. Empecé a estudiar el tema porque tenía oportunidad y tenía más tiempo, porque estaba en mi casa, obviamente, pero todo lo que vino después, sin dudas, fue una compilación
de lo que yo ya como psicóloga y como coach sabía de nuestras emociones, de cómo influyen en nuestro bienestar o en nuestro malestar, de que el primer síntoma del malestar emocional es el estrés. Y ahí no me quedó más que de alguna manera compilar todo eso. No fue directo, ¿eh? Estuve en un viaje a México formándome en esto de ser escritora, de ser conferencista. Y cuando volví casi que ya estaba impulsada, porque ya tenía como eso que era el empujón que nos habían dado allí para hacerlo, ¿no? Cuando yo estuve en esta formación. Entonces dije sí. Por supuesto que fue un tiempo que me di a mí misma, el de ponerme a escribir, porque yo como también tantísimas personas decimos no tenemos tiempo. Y la verdad hice ese tiempo, ¿no? Por supuesto dejé de hacer otras cosas, pero creo que cumplí conmigo misma, con la asignatura pendiente de escribir lo que yo sentía, lo que yo sabía, la manera en la que podía sugerir a otras personas estar mejor. Eh, la verdad que ahí creo que compilé también algunas cosas que nunca hubiera dicho antes sobre mi vida y sobre mi historia. Fue como un primer paso. Hoy me dicen quienes me conocen y me han leído, ya estás para el segundo libro o estás para varios más, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando, la verdad, Elsa, y qué bueno, de este que es el primero. Así que ya vendrán a su tiempo y sin que sea tarde, por supuesto. Claro. Y cuando, una vez que tú dices que no sea tarde, ¿no? Las personas, como yo te mencioné, a veces siempre tienen ese constante de decir, no, ya para mí es tarde, como te lo mencionaba. Pero a veces cuando hay personas que me dicen eso, que bueno, en algún momento también pensé igual, yo les digo, ya dejen de pensar y actúen, porque si sigo solo pensando y no actúo, ¿verdad? Entonces no lo voy a lograr. Pero aquí viene también otra pregunta, ¿cómo hacemos en todos los diálogos que tú has tenido? Porque conversábamos un poquito al presentar tu biografía, que eres coach, entonces has de haber tenido muchos testimonios y en esos testimonios, ¿cómo tú les enfrentas? ¿Cómo tú les dices, bueno, justo lo que te mencionaba, vamos, inténtalo, porque a veces la gente tiene miedo hasta intentar? Intentar escribir, a ver, a eso te referís. Todos los ámbitos. Hablamos de escribir, hablamos de la rutina, hablamos de un trabajo nuevo, hablamos de estudiar, hablamos de la familia, de muchos Bueno, a elementos. ver, el paso a la acción, y esto como vos bien decías, es coaching puro. El paso a la acción hay que darlo, a veces cuesta. Hay un montón de emociones dando vueltas cuando yo tengo que dar el paso a la acción, hacer algo que nunca hice. Yo nunca había escrito un libro, este es el primero. Yo nunca hice, entonces tengo que empezar, tengo que tomar la iniciativa. Imagínate que yo en el transcurso de ese tiempo, antes de escribir el libro, yo había decidido dejar mi trabajo, a trabajar en mi actividad independiente, pero bueno, es la misma decisión o la misma, el mismo peso que puede tener una decisión como que cuál puede ser, a ver, casarse, ¿no? O tener un hijo, o emprender una empresa, un proyecto con otros, viajar o emigrar y radicarse en un país desconocido. Hay muchas decisiones importantes en la vida que se toman con emociones en el medio que son indudables, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad por lo que te puede pasar, el temor a no llegar o a no cumplir o a no estar a la altura de las circunstancias, la duda por lo que vendrá, de qué me pasará con el otro. Eh, Hay un montón de emociones de las no muy positivas, como yo digo en el libro, que están en el momento de tomar una decisión
y accionar. En realidad es accionar, porque la decisión se puede tomar bastante antes. Sí, yo debería o querría hacer tal cosa, pero no doy el paso. El paso hay que darlo, el paso se da superando todas esas emociones, se da con coraje, empieza en el momento en que quieras, no hay que hacer mucha ceremonia ni mucho preámbulo, me siento a escribir, le propongo a alguien matrimonio, o le propongo a alguien hacer este proyecto, o saco el pasaje y me voy a tal lugar. En realidad el primer paso es hasta, yo diría, silencioso. No necesita mucho preámbulo, no necesita que te golpeen o que te den una palmadita en la espalda o que te empujen. El primer paso es el primer paso. Es la acción que supera esa emoción negativa del miedo, de la duda, y ahí vamos. Y después vas dando todos los pasos siguientes que, por supuesto, requieren constancia, requieren, digamos, como una dirección, requieren no darse vuelta ni con respecto a la decisión, ni mirar atrás, requieren un movimiento, pero el primer gran movimiento que te saca del no hacer es el empezar. Claro, el empezar. Y hablaste de las emociones, positivas y negativas, porque hay de todo con respecto a las emociones. Y no sé si en algún momento te has visualizado esa parte. Yo te lo digo quizás por un poco por lo que experimento a diario con las personas. A veces cuesta más en el género masculino reconocer sus emociones. O sea, les cuesta más ser sensibles, les cuesta más llorar, les cuesta más gritar, porque siempre les han educado con que tienen que ser excesivamente fuertes. Claro. Y en cambio, las mujeres, a veces cuando reconocen sus emociones, ya, y comienzan a llorar, en cambio viene ese punto donde dicen, entonces estoy siendo débil. Y esa parte te la puedo decir por experiencia. En algún momento también dije, bueno, o sea, ¿por qué tengo que llorar? No soy débil, yo tengo que seguir. Entonces, ahí viene un contraste. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras emociones cuando son parte de nosotros mismos? Porque en general nunca hemos tenido educación emocional, ni en nuestros hogares, ni tampoco en la escuela. En general nunca nos explicaron ni nunca nos contaron desde chicos, los adultos, que teníamos que de alguna manera poder poner en palabras lo que nos pasaba. Bueno, contame, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿No? Uno le diría a un chico que lo ve como angustiado, triste, pensativo, por momentos llora. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Esto se parece a algo que sentiste antes, y uno se va haciendo preguntas sobre las emociones, ¿no? ¿Por qué te parece que estás sintiendo esto? ¿Tiene que ver con algo que pasó? ¿Tiene que ver con el temor a que te pase algo? ¿O estás preocupado, preocupada por algo? ¿O pensás que esto...? Y vas entremezclando preguntas, ideas sobre lo que vas sintiendo y vas describiendo cómo te vas sintiendo. En general nosotros decimos emoción. Por ejemplo, suponte la tristeza, que más que una emoción es un sentimiento, ¿no? Porque se convierte en un estado de ánimo, la tristeza cuando es tal. Pero supongamos que hoy estás en esa emoción, en la emoción de la tristeza, ¿no? Que a tantos seres humanos los agobia, porque forma parte de la depresión, y la depresión es una pandemia en el mundo. Pero bueno, a ver, centrémonos en esto. Hoy estoy triste. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que me está pasando? ¿O con lo que me pasó ayer o me viene pasando? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Hay algo que me hicieron? ¿Hay algo que me sucedió? ¿Por qué me pasa o por qué siento esto? Tiene que ver con la sensación de estar solo, tiene que ver con la apatía, con las ganas de no hacer nada, tiene que ver con que de repente me parece que perdí algo, ¿no? Que es una de las definiciones de la tristeza. Bueno, uno está triste
porque siente que algo ha perdido, aún inconscientemente. Entonces, a ver, si a los adultos nos cuesta hacernos estas preguntas que siempre giran en torno a pensamientos y en torno a otras sensaciones, porque las emociones siempre vienen como juntitas, ¿no? Son como uvas en un racimo, siempre están unas al lado de la. Bueno, suponete que la que prevalece es la tristeza, pero nos cuesta hacernos preguntas sobre qué sentimos en relación a esto de la tristeza, si hay algo más, si hay algo menos, qué pensamos, por qué nos pasa, para qué nos pasa, si tiene que ver. Imagínate que el niño o la niña no se lo pueden hacer, y si nadie se las hace, ni en casa, ni en la escuela, ni en ningún otro lugar, no hay educación emocional. Es decir, no se forman en la infancia personas que luego en la adultez van a ser capaces de poder expresar lo que sienten aún en palabras, sin irrumpir, ¿no? En situaciones como de descarga, ni con el llanto, ni con la rabia, ni con la bronca, inclusive con la agresividad, ¿no? Que es otro de los grandes temas de hoy. Porque, a ver, si esa persona no aprendió a hablar de lo que pasa y de lo que siente, claramente lo va a reprimir y lo va a sacar de la peor manera posible. Y eso, a ver, tradicionalmente, como vos decís bien, Elsa, los hombres, ¿no? El varón fue educado para eso. Pero también tenés que pensar que en muchos hogares y en muchas situaciones entre adultos, tampoco las niñas tenían validado expresar, decir lo que sentían, y aunque pudieran llorar o gritar o berrinchear o patalear más abiertamente, cuando el contexto no da para que esa niña o esa adolescente se exprese, va a tener los mismos problemas de adulta, ¿no? Justamente que un varón. Que está bien visto que el varón no exprese sus sentimientos o sus emociones y no se desborde, sí, es muy cierto. Y es una gran falacia, o sea, nosotros tenemos que trabajar por la educación emocional en las escuelas y a todo nivel. Es más, educar emocionalmente, educar en lo que, en poder manifestar y expresar lo que uno siente, es el camino, ¿no? Es uno de los caminos para reducir la violencia a nivel social, es el camino para resolver conflictos, no solamente en grupos o en comunidades, sino también, por supuesto, en lo personal, en el día a día. No siempre es totalmente o 100% efectivo que vos puedas desarmar una situación compleja a través de expresar las emociones y los sentimientos, porque igualmente las personas tendemos a accionar, ¿no? Sentimos algo, pum, vamos y lo decimos, nos enojamos con alguien, vamos y lo expresamos y lo decimos, o estamos contentos y saltamos de alegría, ¿no? El ser humano, imagínate que la emoción le sale, ¿no? La emoción es una fuerza que va para afuera y se expresa. Pero cuando uno empieza a poder, antes de desbordarse por la emoción, poder pensar por qué siento lo que siento, qué me pasa, qué es realmente lo que siento, de qué viene acompañado, y cada vez reacciona menos y responde más, como yo digo, ¿no? Esa es un poco la idea. No solamente, perdón, es la idea, comparto completamente contigo con que hay que educar emocionalmente desde los niños e incluso los adultos. Porque hay adultos que dicen, no, es que cuando yo estoy con coraje le puedo pegar a quien sea porque así soy y nadie me puede cambiar. He escuchado palabras así. Entonces yo digo, no, porque de alguna manera tú dominas esa situación, pero la cosa es que no lo dominan, se dejan llevar por el impulso. Y con respecto a los niños, esa tendencia muy marcada que incluso te comenté, los seres humanos somos de verdad a veces un poco complicados frente a esto, ¿no? Pero ella es verdad, hay niños que he escuchado mamás, no llores, los hombres no lloran,
Y yo pienso que los hombres, lógicamente, sí tienen que llorar y las mujeres también se tienen que expresar. Ojalá, y quizás es un sueño utópico, en algún momento tengamos una sociedad que sí pueda expresarse sin temor a hacerlo. Ahora, yo quiero que, escritora, que usted visualice quizás una balanza, ¿no? Y en esta balanza tenemos todo lo bueno que nos pasa y de este lado tenemos todo lo malo que nos pasa. Y yo me pongo en el punto medio, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Voy a mis puntos positivos para seguir haciendo las cosas bien? ¿O quizás voy a mis puntos negativos para comenzar a ver cómo los puedo cambiar y crecer? ¿A dónde me tengo que inclinar como ser humano? Bueno, a ver, la balanza muchas veces, Elsa, oscilando y tarda en encontrar un equilibrio. A veces, digamos, cuando hay aspectos muy negativos, ¿no? Por ejemplo, el enojo. Cuando yo me enojo reiteradamente y exploto, y grito y pataleo y digo barbaridades y, y además me pongo muy mal, ¿no? Y genero un ambiente alrededor mío muy negativo. Cuando pasa esto, yo creo que el enojo, digamos, como o la ira, como por ahí el temor, hay gente que vive, sobre todo hoy en día, en estados de ansiedad muy importantes, y a todo hoy se lo etiqueta como de alguna manera, o te hablan de un trastorno bipolar, de que por momentos están súper allá abajo y por momentos se van para arriba, ¿no? En su estado de ánimo, y esto en realidad tiene que ver con la ansiedad. O te dicen que tienen ataques de pánico, ¿no? Porque se sienten súper mal y en realidad están muy ansiosos o ansiosas hasta que les duele el pecho. Y esto no va a pasar a un ataque de pánico, pero sí, de alguna manera, en ese momento de malestar tan grande, la persona puede, inclusive desconectándose del resto del entorno, por eso está muy bueno hacerlo con ejercicios de meditación, puede ahí decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Es el odio hacia el otro, es la bronca, es el miedo, son todos los pensamientos negativos que ayer me metí en la cabeza durante todo el día, es la sensación de no poder. ¿Qué es? O sea, una sola pregunta que sea la adecuada, ¿no? Para la persona, que en ese momento se pueda hacer y que la saque de la emoción de que a veces nosotros decimos que somos secuestrados por las emociones, porque las emociones nos agarran. Bueno, salir del secuestro, una sola emoción que nos saque del secuestro, una sola pregunta, perdón, que nos hagamos a nosotros mismos y nos saque del secuestro, ya es bastante. Más allá de que por ahí la emoción igual te salió y terminas como muy enojado, discutiendo con el otro, o te sentís que no podés, entonces porque estás muy ansioso, tenés que, bueno, nada, quedarte en tu casa en vez de salir, más allá de que no puedas evitar el resultado final. Pero te haces una muy buena Claro. pregunta. Porque esta es la cosa, las emociones vienen de la mano de pensamientos. Yo siento lo que siento no por cualquier cosa, sino porque, bueno, hay una serie de ideas asociadas. Yo estoy súper enojada con la vecina de enfrente, por ejemplo, ponete un ejemplo, porque, nada, veo que no sé, tira la bolsita de residuos en la vereda de mi casa, o porque me contaron que está hablando mal de mí, o porque, no sé, cuando necesité algo, eh, no vino a Exacto. ayudarme, supongo, por lo que sea. Entonces, yo vivo en ese enojo con respecto a la vecina por ideas que tengo.
Entonces, cuando vos te sentás en el medio de tu enojo y decís, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esta persona? Lo odio, lo mataría, no me gusta, no tengo ganas de estar, pero son mis ideas, ¿no? Y esas ideas las puedo cambiar por otras. Y este es el principio que yo trabajo en el libro, que es mi ecuación emoción, acción, emoción. Eh, yo parto cuando tengo emociones de determinadas ideas. Yo hoy, por ejemplo, puedo decir, bueno, no, porque estoy de mal humor, no voy a hacer este trabajo. O no, o yo podría haber dicho, no me voy a sentar a escribir, hablando de cuando escribí el libro. Y en realidad, si vos quedas capturado por esa emoción, ¿qué puedes hacer? Desde el estar con mal humor y pensar que no es tu mejor día para accionar. No vas a accionar. El circuito emoción, acción, emoción va a ser absolutamente vicioso, como yo digo. Si empezás el día con el pie izquierdo, como solemos decir, es decir, con sentimientos o con sensaciones o con emociones Claro. negativas, no vas a tener acciones positivas. Vas a rendir menos en tu trabajo, no vas a poder comunicarte asertivamente con los demás, ni con tus hijos, ni con tu familia para despedirte, ni con tus compañeros de trabajo. Te va a pasar algo en el camino ante el primer problema, vas a discutir con algún otro conductor o peatón en la calle, vas a llegar tarde y te vas a poner ansiosa porque llegas tarde. Eh, por ahí vas a discutir con alguien más durante el día y la emoción con la que terminas el día es de un mal humor, pero mucho peor. Entonces, nosotros podemos elegir en qué mundos emocionales vivir y esta es la propuesta del libro, por supuesto, la propuesta última. Nosotros podemos elegir en qué mundos emocionales vivir. Si queremos empezar el día no con el pie izquierdo, sino con el pie derecho, para decirlo como se dice comúnmente, y elegir, bueno, yo hoy quiero sentir paz, o quiero sentir un cierto equilibrio, o quiero estar optimista por lo que va a suceder, quiero dejar de estar ansiosa, quiero cambiar el miedo por la expectativa, que es algo muy distinto, ¿no? De tener miedo porque, bueno, va a venir lo peor, me van a decir aquello, esto no va a funcionar, por decir, bueno, puede pasar algo mejor con esto. Desde esas emociones uno acciona de otra manera. Casualmente, justo iba a preguntarte acerca de Be Emotional, que es el nombre del libro, Activa tu liderazgo emocional, porque en la introducción se utilizó un término que me llamó mucho la atención y es el no holístico. Entonces, para los peregrinos, ¿verdad? Que quizás no conocen el término, ¿por qué tomarlo desde este punto, lo no holístico? ¿Y cuáles son las claves que tiene Be Emotional que debemos tomar y que debemos leer porque de alguna manera pues nos puede ayudar en ciertas cosas? Bueno, a ver, no holístico tiene que ver con esto de que no mezclamos todo, ¿no? Porque muchas veces, yo como siempre digo, por ejemplo, con respecto al estrés, hay mucha gente que cree que el estrés, si está estresado o estresada, se le puede ir porque se va de fin de semana largo, ¿no? O porque va al gimnasio 2 o 3 veces por semana o porque se desconecta, ¿no? Entonces, bueno, por un rato no utiliza pantallas, no mira el celular, no mira televisión, o porque va a yoga. Todo eso es como querer como meter en un recipiente cosas muy distintas y que ninguna hace al fondo de la cuestión. Por eso digo no holístico, porque yo voy desde a lo profundamente psicológico del emocionar y del vivir en emociones positivas, de alta vibración y que prevengan el malestar y prevengan la enfermedad. Todo lo que se puede hacer, por ejemplo, como te decía, para paliar el estrés, está bueno en su momento,
son prácticas, pero son prácticas que uno diría, bueno, son holísticas, integradoras, y no terminan de integrar, que es lo fundamental. Para vivir en mundos emocionales saludables y además evitar el estrés, tienes que hacer un cambio profundamente psicológico y emocional de tu vida, y eso tiene que ver con replantearte profundamente desde qué pensamientos e ideas encarás tu proyecto de vida y desde qué emociones encarás tu proyecto de vida. Y ahí hay unas cuantas cosas que son las herramientas que yo propongo en la primera parte del libro, que son también hábitos de vida, ¿no? Como planificar tu vida en vez de planificar tu día o tu semana. Hay cuestiones que tienen que ver con hacer trabajar los dos hemisferios del cerebro, no solamente el izquierdo, que es el que tanto usamos para la vida cotidiana. Tener conversaciones, o sea, tener una comunicación de cierto tipo con las personas, que son las conversaciones que destilan la toxicidad de las emociones, o sea, las que pueden expresar lo que uno siente con dignidad y con asertividad. Todos estos son hábitos que están basados en conductas, y esto es puramente psicológico, y no meto ni otras técnicas, ni otras vertientes. Muchas veces se utiliza lo energético por sí solo, ¿no? El Reiki y demás, y esto puede ser muy interesante para generar alivio, para generar distensión, para atraer otro tipo de emociones, pero si no vas a la raíz de lo que la genera en la persona, que son sus ideas, sus pensamientos y su manera habitual de sentir y de mirar la vida, y es muy difícil cambiar personalmente para tener una vida saludable donde, bueno, por empezar, prevengan las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves que están muy asociadas con el estrés, que es el punto de malestar más importante, ¿no? Generado por emociones. Y en realidad, a ver, para estar en un bienestar y en un equilibrio, la mayor parte del tiempo que puedas, sin recurrir ni a medicación, ni a procedimientos, ni a técnicas, ni a cosas que en algún momento o no siempre vas a tener disponible, ¿no? Este, por eso digo que no es holístico. Pero el principio es o sea, cambiar la cabeza para poder generar, en definitiva, salud. Claro, te escuché esa parte de que no planificar los días ni la semana, sino la vida. Entonces, viene ahí, ya me entró a mí ahí una curiosidad muy grande, porque si yo planifico la vida, ¿verdad? Estoy hablando ya de un futuro, porque como a veces decimos el futuro es incierto, es que hay mucha gente que nos dice, ¿no? Y a veces uno se deja llevar por esa idea, no, el futuro es incierto, ¿por qué tenemos que mirar el futuro? Vivimos el presente. Pero tú nos planteas, ¿verdad? Un planificar tu vida significa que sí, es verdad. Al final de cuentas, hay una meta donde yo quiero llegar y eso tiene que ver con planificar tu vida, ¿no? ¿O no? Sí, hay metas, sobre todo en cierto momento de la vida, uno se plantea metas que tienen que ver con deseos, ¿no? Con el propósito de vida, con el para qué quiero vivir, para qué estoy acá, cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y ahí van entrando algunas cuantas cuestiones profesionales, personales, sociales, unas cosas que vos querés lograr. Ahora, es mucho más saludable pensar que si vos te propones esto y esto es innegociable para vos en tu vida, ¿no? Por ejemplo, tener una familia o, no sé, desarrollar tu profesión o desarrollar un servicio para los demás o viajar. Hay cosas que las vas a hacer y las querés hacer sí o sí. Es mucho más saludable plantearse cómo las vas a lograr en tu vida. Porque levantarte temprano a la mañana para hacer toda una serie de rituales para cumplir y vivir el presente, no te van a llevar a eso. Solamente estoy cumpliendo Eh, prácticamente lo que demanda el día y punto. lo que demanda el día. Entonces, vos sabés que vos estás trabajando para lograr esto, aquello, lo otro, ¿no? Lo que vos quieras. Y lo interesante es que, como bien dice la frase, lo bueno lleva Sí. tiempo. Lo interesante es que muchas metas
nos llevan años, ¿no? Eh, pero nosotros hemos accionado, si planificamos eso en la vida, hemos accionado consistentemente para lograrlo. Y eso es algo que a lo mejor generaciones atrás de la nuestra era algo como más, más natural, más normal. La gente dedicaba su vida a su empresa, a su familia, a un valor o un proyecto, eh, digamos, o a determinadas áreas en donde pudiera realizarse, gente que dedicaba su vida a la educación, a la investigación, a la salud de los demás, gente que dedicaba su vida a comunicar verdades o a ser comunicador social para que las personas pudieran tener información y decidir, bueno, educar a los niños, a los adultos, tenía la misión o tenía el propósito de vida de ayudar a los pobres o combatir el hambre en el mundo. No sé, a ver, los grandes propósitos de vida, todos los que vos puedas mirar en gente que inclusive ha destacado y ha sido reconocida, ha tenido que ver con planificar la vida. Esto no salió de casualidad porque un día se despertaron y dijeron, ay, es por ahí, vamos, lo hacemos, justamente me encuentro con alguien que me va a ayudar o que me va a guiar, me va a decir por dónde es y ya está. Entonces, cuando uno planifica la vida, tiene mucho menos estrés porque va generando, enfilando todas las acciones, las experiencias de vida hacia algo en particular. Y por más que trabajes muchas horas, probablemente no te estreses, ¿no? Como aquel que trabaja sin sentido, Claro. ¿no? Es decir, está en una oficina o está en un lugar haciendo o repitiendo porque no sabe qué otra cosa hacer. Claro. Porque no tiene idea de para qué hacer eso, ¿no? O para qué hacer otra cosa. Claro. Es lo que recibió, ¿no? Su trabajo, su encuadre. Muchas veces esto del piloto automático, porque vivir sin proyectar la vida es tener un piloto automático puesto, ¿no? Es lo que se dice que, bueno, tanto estrés causa. Y cuando hablamos de meditar y hablamos de mindfulness, sobre todo porque en el libro, en la segunda parte, me refiero al mindfulness, tiene mi libro unos QR, que esto no te conté, Elsa, para leerlos y ahí encontrar audios de meditaciones. Wow. Entonces, podés ingresar a esos QR y meditar. Y esas meditaciones están basadas en el mindfulness. Bueno, ¿qué es lo que el mindfulness te plantea? Salir del piloto automático. O sea, ser consciente de lo que estás haciendo a cada momento, ¿no? En el momento en el que lo estás haciendo. Y bueno, esto, o sea, ser consciente, disfrutar del momento presente y hacer lo que yo considero que tengo que hacer en el momento presente, y en realidad te quita muchísimo estrés y te da mucho más bienestar, por supuesto. Claro. El proyecto de vida también lo considero importante, como lo mencionas, comparto contigo eso. Porque, por ejemplo, en los jóvenes, cuando no tienen un proyecto de vida, se van para diferentes ramas y es por eso, para diferentes lados. Y cuando ya les toca escoger como que su carrera universitaria, ¿verdad? Ellos fracasan muchas veces porque no es lo que a ellos les gusta, porque no tenían ese proyecto fijado. Y es como tú dices, vamos a concentrar nuestras energías, pero en abrir ese camino hacia lo que me gusta, hacia ese proyecto de vida, que es fundamental, es escucharte decirlo, porque las personas que nos están viendo, nuestros peregrinos, de cierta manera, pues van a tener esa guía. Muchos de los que nos ven son papás, y a veces tenemos esa tendencia muy marcada de querer esto y esto y esto para mi hijo, y se acabó. Entonces, es muy importante, y pienso que Be Emotional, mira, nos ayuda para muchísimas cosas, ese liderazgo emocional, como tú lo mencionaste ahí principalmente. Mónica, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué viene después de Be Emotional? Bueno, en realidad viene dar conferencias por diferentes lugares del mundo, llegar a diferentes lugares del mundo en forma presencial o virtual inclusive, pero transmitir el mensaje de Be Emotional, ¿no? De alguna manera.
Conmigo para mis conferencias viaja mi libro, por supuesto también, así que ahí voy. Es lo que realmente a mí más me apasiona. Creo que tiene que ver con mi proyecto de vida, transmitir, ¿no? Eh, Te diría, Elsa, que mi propósito de vida, mi sentido, ya hace bastante tiempo, como me pregunté si no se podía resumir en la frase de ayudar a las personas a darse cuenta, ¿no? Es decir, a tomar conciencia. Porque cuando uno toma conciencia tiene todo el poder para hacer, ¿no? Esto de activar el liderazgo emocional no es ni más ni menos que darte cuenta de con qué emociones vivís, con qué emociones querés vivir y con qué emociones querés tener una vida plena, saludable y permitir a los otros que están a tu alrededor que también pueden hacerlo. Claro. Eh, Como yo digo en el libro en algún momento, no hay felicidad sin bienestar. O sea, si uno no está bien, no se va a sentir feliz, por supuesto. Entonces, primero viene el bienestar. Y el bienestar no es más que equilibrar tu mundo emocional. Entonces, no hay camino a la felicidad si no es por la vía emocional, por cultivar, por mejorar, por sanar ciertas emociones. Y ahí llegas a la sensación de la felicidad. Y yo creo que ese es el camino que para mí tiene que ver con mi propósito de vida, ¿no? Permitir que las personas hagan esto, hagan este camino. Por eso, digamos, quiero que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tengo un curso online de liderazgo emocional, cómo ser un líder emocional, que también está puesto en ese sentido, ¿no? De llegar a la mayor cantidad de gente posible con estos mensajes que para mí son claves, que no dejé de incluir en el curso también, así como están en el libro. Y esta es mi idea, un poco recorrer el resto de mi vida diferentes lugares en donde, bueno, no sean los conocidos, pero sí sean aquellos en donde yo pueda encontrar también bienestar emocional y si lo encuentro yo, lo voy a generar en los otros. Este también es un mensaje muy poderoso. Busca tu propio bienestar emocional porque eso va a permitir que los otros que están alrededor tuyo también lo puedan experimentar, ¿no? Si vos estás mal, los otros de alrededor muy probablemente también van a estar. Van a tener esa misma energía, tal vez, ¿no? Porque se dejan llevar por lo que tú estás presentando frente a los demás. Mónica, ¿dónde encontramos el libro para las personas que no estamos en tu país? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir? Bueno, el libro está en Amazon, ¿sí? Lo pueden encontrar en Amazon en formato Kindle, en formato virtual. Y en mis redes sociales, por supuesto, siempre pueden contactarme. Mi Instagram es Mónica Reta sin estrés, todo entre guiones bajos, Mónica-Reta-sin-estrés. Me encuentran en LinkedIn, ahí me encuentran como Mónica Silvia Reta y me encuentran en Facebook como Mónica Reta, coaching y psicología, todo junto. Coaching y psicología es mi consultora desde hace 25 años, este año cumplimos 25. Wow. Eh, Así que me encuentran también ahí. Me encuentran en mi sitio web www.coachingypsicología.com. En el sitio web pueden encontrar el libro, en el sitio web pueden ver cuáles son mis conferencias, pueden encontrar mi curso, pueden encontrar otras cosas que yo hago. Y bueno, por supuesto, podemos estar en contacto por cualquiera de esos medios también. ¿Sí? Una vez que ya terminemos nuestro diálogo, pues vamos a poner en los comentarios, ¿verdad? Para que te puedan pues seguir. O sea, yo creo que nunca es tarde para aprender de absolutamente todo esto como lo hemos hablado. Mónica, algo que quieras decirles a nuestros peregrinos, porque el tiempo ya definitivamente se nos va yendo y tenemos pues que despedirnos. Así que algo que les quieras decir a ellos. A ver, retomando un poco lo que decías vos, Elsa, nunca es tarde hasta el último momento de tu vida.
Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para transformar lo que sentís, nunca es tarde para ser feliz. Y si tenés un mundo emocional lindo, positivo, de vibración alta, sos feliz. Y si sos feliz, podés ser abundante. Podés traer a tu vida las cosas que quieras. El camino es ese. Así que nunca es tarde. Hoy mismo no es tarde para empezar. Ya escucharon ustedes, ¿verdad? No es tarde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es de verdad un orgullo poder tenerte y sobre todo poder compartir contigo cosas que no solamente me ayudan en este caso, sino que nos van a ayudar a cada uno de nosotros, porque a veces quizás porque no lo intentamos o no lo escuchamos o no sabemos de qué se trata, no estamos conscientes de cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces, este diálogo y tu libro, pues lógicamente nos ayuda para eso. Espero pues que te hayas sentido muy bien y lógicamente cuando tengas pues aquí un nuevo Sí. proyecto están las puertas abiertas para que compartas con nosotros. Bueno, muchas gracias, Elsa. Sí, sí, les voy a estar contando lo que haga, así que con todo gusto seguimos hablando de Be Emotional y de activar el mundo emocional, el liderazgo emocional que todos llevamos dentro para tener una vida mejor. Muchísimas gracias, gracias peregrinos, compartan, ya saben, no se olviden y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.